Hay preguntas que parecen muy sencillas. ¿Qué significa ser justo? ¿Por qué existen las reglas? ¿Cómo sé que algo está bien? ¿O cómo aprendemos realmente a pensar? Lo sorprendente es que estas preguntas no nacen en los adultos, nacen en los niños. Y quizá ahí está uno de los grandes errores que hemos cometido durante mucho tiempo. Pensar que los niños solamente vienen a aprender respuestas, cuando en realidad llegan al mundo llenos de preguntas. En este episodio hablaremos de una metodología que ha cambiado la manera en que entendemos el aprendizaje dentro y fuera del aula. Una propuesta que no busca enseñar qué pensar, sino enseñar cómo pensar. Hay encuentros que comienzan en un aula, continúan en los espacios de formación y con el paso del tiempo se convierte en una fuente constante de aprendizaje e inspiración. Así ha sido nuestra experiencia con nuestra invitada de hoy. A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de aprender de ella, de escucharla en innumerables espacios de formación y de descubrir que detrás de una sólida trayectoria académica hay una persona profundamente convencida de que educar también significa aprender a escuchar, a preguntar y a construir junto con los demás. Es un verdadero honor recibir en Presencia Hispano a la doctora Mónica Velasco, especialista y formadora en el programa de filosofía para niños y adolescentes. Mónica, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Maru. Muchísimas gracias y el gusto y el honor es mío. Tengo muchos años trabajando con ustedes y siempre es un placer. Muchas gracias. Y creo que después de un par de meses, por fin, bueno, un buen de meses podemos coincidir nuevamente. Y bueno, pues aquí estamos en esa cita que teníamos pendientes. Aquí estamos. Y si me permites, Mónica, antes de empezar de lleno en la materia de filosofía para niños y jóvenes, me gustaría hablar un poquito de ti, de cómo pues hemos tenido esa oportunidad de coincidir contigo, de que pocas personas conocen, o por lo menos aquí en Córdoba, pocas personas conocen la historia que hay detrás de este camino que tú has recorrido en esta materia. Y siempre es interesante descubrir qué fue lo que llevó a alguien a dedicar su vida a transformar la manera en que otros aprenden. Entonces, si me dejas preguntarte, ¿cómo llegaste a filosofía para niños y adolescentes? Híjole, Maru, pues esa es una historia larga. Es una historia larga. Yo terminé mi formación como trabajadora social y mi ilusión era trabajar con trabajo social comunitario. Cuando empecé a tener mis prácticas, me di cuenta que me faltaban herramientas para lograr el trabajo comunitario que a mí me gustaba o que tenía en mi cabeza como ideal. Y entonces me metí a estudiar psicología buscando herramientas de trabajo con grupos. Empecé a estudiar psicología y me empezó a llamar mucho la atención el área de formación en psicología educativa, porque era lo que más se apegaba a lo que yo quería hacer en el trabajo social comunitario. Empecé a trabajar en proyectos de educación que tenía la universidad donde yo estudié, el ITESO, que trabajaba en zonas marginadas con niños que tenían riesgo de dejar la escuela por sus dificultades personales. Y al empezar a trabajar con ellos, me di cuenta que tenía que trabajar fuertemente con las familias y de nuevo me empezaba a atorar en cómo facilitar un proceso auténtico de crecimiento familiar y personal. Empecé a buscar posibilidades y me empecé a acercar a muy diferentes proyectos. Me acerqué a uno que era una escuela que buscaba formas innovadoras y hacer un poco de investigación en el área de educación. Y empecé ahí como asesora psicopedagógica, al mismo tiempo que trabajaba en la Secretaría de Educación Pública en un programa que se llamaba Grupos Integrados. Trabajando en las dos instancias, una privada y otra pública, pues las carencias en mi formación se hacían cada vez más evidentes
y yo me estuve acercando a diferentes grupos de estudio tratando de encontrar aquello que me hacía falta para hacer lo que en mi corazón sabía que quería hacer. En ese trayecto, a partir de la escuela, de grupos integrados y de mi relación con algunas personas del ITESO, entré a un grupo de formación en desarrollo cognitivo, que en aquella época, te estoy hablando del 81, 82, empezó a tener como un lugar especial dentro de la forma de educar. Y uno de mis trabajos en el proyecto particular era llevar al aula lo que yo aprendía en ese grupo de investigación sobre desarrollo cognitivo, implementarlo y seleccionar de allí lo que podía enriquecer la práctica docente de ese proyecto. Conocí varios programas de desarrollo cognitivo, los llevé a la práctica y en ese entonces llegó a Guadalajara a trabajar en el ITESO una persona que se había formado con Matthew Lipman en filosofía para niños, que era Cintia Duque, y empezó a dar talleres de filosofía para niños dentro de este grupo. Yo me metí a los talleres, empecé a implementarlo con los alumnos de la escuela y me enamoré de la propuesta. Encontré en filosofía para niños exactamente lo que yo buscaba hacer en educación y que no había logrado concretar. Implementé varias propuestas y lo que me pasó con filosofía para niños es que filosofía para niños me dio la oportunidad de acceder a la vida de los niños desde un ángulo que ninguna otra propuesta me ofrecía. Al empezar a trabajar con filosofía para niños, me di cuenta de toda la necesidad que tenían los niños de entender tantas cosas de su vida cotidiana, y Lipman me dio una metodología consistente, cuidadosa, para que yo pudiera facilitar la reflexión de esos aspectos que en ninguna otra de las áreas de trabajo de la escuela se abarcaba. Tuve acceso a la vida personal, a las creencias familiares, a la experiencia de vida de los niños, a sus preguntas trascendentes que casi nadie escuchaba, y eso fue lo mío, y desde entonces decidí dedicar mi vida a trabajar con esta propuesta de filosofía para niños. Pues creo que eso nos explica cuando escuchamos hablar de filosofía para niños que no es simplemente una teoría, es una forma de entender la educación y creo que también la vida, no solo la educación. Muchas personas cuando escuchan la palabra filosofía pues imaginan textos complejos, grandes pensadores, pero pues viéndolo desde este lado, cuando hemos vivido una comunidad de indagación, descubrimos que es algo completamente distinto. Sí. Y descubrimos pues que la filosofía, pues como lo aprendimos en algún momento en el salón de clases, pues comienza con una pregunta. Y cualquier niño pues puede hacerse preguntas, ¿no? Entonces, si tú hoy tuvieras que explicarle a un papá, a una mamá, ¿qué es filosofía para niños? ¿Cómo lo harías? También es un reto, porque filosofía para niños como propuesta educativa no es algo que se entienda a través del discurso o de la lectura nada más. Entiendes de qué se trata filosofía para niños cuando tienes la experiencia de llevar a cabo una indagación filosófica con la metodología que el programa propone. Pero tratando de explicar, diría yo a los padres de familia que filosofía para niños es una propuesta educativa que ayuda a los niños a desarrollar una estructura correcta en su pensamiento y una disposición para pensar junto con otros en diálogo, con el objetivo no de conocer la historia de la filosofía, sino con el objetivo de ayudarles a reflexionar y a entender su experiencia cotidiana para que tomen las mejores decisiones que puedan y se hagan responsables de ellas. ¿En qué momento nace el programa de filosofía para niños?
Nace a finales de los años 60 con un filósofo que se llamaba Matthew Lipman y apoyado por una colaboradora muy cercana a él que se llamaba Anne Margaret Sharp. Este filósofo, Matthew Lipman, trabajaba como maestro de filosofía en la Universidad de Columbia en Nueva York y él refiere que veía en sus alumnos de la licenciatura en filosofía errores muy básicos en el pensamiento, de cómo lo estructuraban y cometían errores en la lógica de su estructura de pensamiento. Y entonces se empezó a preguntar cómo era posible que llegaran a un nivel universitario con errores muy básicos en su estructura de pensamiento. Al mismo tiempo, él tenía un niño pequeño que iba a educación preescolar y veía en su hijo una actitud de entusiasmo, de búsqueda, de curiosidad, de asombro que no veía en sus alumnos. Y entonces, en uno de sus libros, que se llama Filosofía en el aula, él refiere que se preguntaba qué era lo que pasaba entre su niño de preescolar y su actitud hacia el aprendizaje y la actitud que vería en sus alumnos universitarios. Y tiene una línea muy fuerte que dice, pues lo único que pasó entre el preescolar y la universidad fue la escuela. Y él empezó a cuestionarse cómo era que se enseñaba la filosofía en edades tempranas, cómo eran las clases de lógica que se daban a nivel de adolescencia y qué podía hacer para que los jóvenes no llegaran a la universidad con esos errores tan básicos. Él refiere que una de las mamás de su comunidad educativa, de su hijo de preescolar, al platicar con ella le decía, bueno, pues ¿por qué no haces algo? Y él empezó a pensar cómo lo podría hacer de una manera cercana a través de la interacción de personajes que mostraran cómo se podía pensar de otra manera. Y escribió una novela que fue El descubrimiento de Harry Stottlemyre, con la intención de hacer una narrativa, una especie de novela, en donde los personajes, a través de sus vivencias y de la forma en la que ellos hablaban de sus vivencias, pudieran poner en evidencia reglas básicas de la lógica formal e informal que ayudara a que los alumnos desde temprana edad accedieran a la lógica de una manera diferente a como estaban acostumbrados. Y así empezó el programa. Escribió esta novela, la puso en práctica, diseñó junto con la Universidad de Princeton una prueba psicométrica para evaluar resultados y se implementó en escuelas públicas a nivel experimental y se vio que el trabajo con el programa ayudaba a mejorar los niveles del razonamiento matemático y la comprensión lectora. Y con esa base empezó a desarrollar todo el currículum, que empezó con esta novela de lógica, siguió con una novela enfocada a la ética y de ahí desarrolló 8 novelas enfocadas a diferentes áreas de la filosofía para facilitar una correcta estructura del pensamiento, la incorporación de reglas básicas de la lógica en el lenguaje y en el actuar cotidiano y la disposición para pensar en diálogo con los otros. Y así nació el currículum de filosofía para niños. Bastante interesante, que esa parte pues yo la conozco porque bueno, tuve la oportunidad de formarme en filosofía para niños y bueno, cuando alguien pues tiene esta relación con esta metodología, pues una de las principales cosas que nos impacta pues es descubrir que nadie tiene una respuesta correcta y que las ideas nos enfrentan, dialogamos y bueno, es lo que cambia por completo la dinámica del aprendizaje. Entonces, si me pudieras contestar qué es una comunidad de indagación, porque de ahí parte todo, de la comunidad de indagación. Entonces, dinos qué es una comunidad de indagación. Antes de entrar a esto, me gustaría como retomar un par de ideas que mencionaste, ¿no? Vale. Una, que no hay respuestas correctas. Y otra, ¿qué es?
Que las ideas no se enfrentan. Que las ideas no se enfrentan. Aquí hay como un matiz. Uh-huh. Si bien no hay respuestas correctas, yo lo matizaría diciendo, como decía Liebman, cuando nos hacemos una pregunta de naturaleza filosófica, tenemos que partir de que son temas que siempre están abiertos y problemas no resueltos a lo largo de la humanidad. Es decir, tú empezabas la introducción a este espacio diciendo, nos preguntamos qué es lo justo, qué es la verdad, qué es lo bueno. Son preguntas que forman parte de la búsqueda de los seres humanos desde siempre, uh-huh, y para las cuales no hay una sola respuesta. Claro. Hay una multiplicidad de respuestas posibles, todas son conjeturales, todas son hipótesis, y forman parte de la búsqueda cotidiana por hacer sentido de la vida. En ese sentido no hay una sola respuesta correcta, pero sí hay respuestas mejor pensadas que otras. Claro. Y en ese sentido hay respuestas que se acercan más a lo que es correcto pensar, uh-huh, que a cualquier idea ordinaria que yo pueda plantear como respuesta. Uh-huh. Y la otra idea de que las ideas no se confrontan, en esta línea de revisar la calidad del pensamiento que sostiene las respuestas, las ideas se ponen a consideración para revisar cómo fueron pensadas. Entonces, no se confrontan las respuestas, pero sí se confronta la naturaleza de la construcción de la respuesta. Y eso nos remite al objetivo y naturaleza de una comunidad de indagación. La comunidad de indagación es una propuesta que surge desde una postura filosófica pragmática, donde se asume que la verdad no es una entidad abstracta, permanente e inamovible, sino que la verdad es algo que se va construyendo desde diferentes contextos y que se ve modificada por el resultado que tiene en la vida cotidiana asumir algo como verdadero. Uh-huh. Y cuando en la experiencia surge algo que pone en duda eso que se asumía como verdad, pues se pone o entra en un proceso de indagación para construir un concepto que nos ayude en el siguiente momento de la vida. Entonces, la comunidad de indagación es un proceso o es un espacio en donde se genera un proceso de búsqueda de significado sobre un problema que nos importa resolver comunitariamente y que nos permite construir una idea como verdadera, sabiendo que siempre existe la posibilidad de ser modificada. Y entonces en la comunidad de indagación se pone a prueba la idea que asumimos como verdadera y si resiste el embate de la indagación, tendrá que ser asumida por la comunidad, al menos temporalmente, mientras no surja la oportunidad de reconstruirla. Esto nos permite como comunidad tener un referente común para guiar nuestras acciones. Entonces, la comunidad de indagación trabaja con dos ejes fundamentales. Uno, revisar el procedimiento de pensamiento que tenemos, su estructura, su consistencia, su solvencia, su fundamentación desde los hechos, el anticipar las implicaciones prácticas que tendría pensar de cierta manera o asumir algo como verdadero. Y el otro eje es la disposición y la humildad filosófica para saber que no tenemos una verdad absoluta, que tenemos que tener apertura para incorporar los elementos que el conocimiento y la experiencia nos aporta y que el pensar junto con otros nos pone en una perspectiva mucho más amplia que pensar de manera individual. Uh-huh. Y entonces la comunidad de indagación es
lo que queremos generar en filosofía para niños. Y es el concepto fundamental. Interesante. Muy interesante. Y hay otra parte que, bueno, los niños con el paso del tiempo, porque, bueno, a inicio de ciclo no se puede lograr mucho, pero creo que lo que vas logrando conforme va avanzando, una de las cosas es el que los niños escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué aprende un niño, un joven, cuando aprende a escuchar verdaderamente a los demás? Bueno, dentro de este eje, que es desarrollar esa disposición al diálogo, entran muchas cosas que tienen que ver con una autorregulación y con un poner en perspectiva tu ego para permitir que la experiencia de los otros te modifique. Eso requiere ese elemento que les comentaba, que es una humildad filosófica. No aferrarse ni creer que yo tengo la verdad, que yo siempre tengo la razón. Y esa humildad y esa puesta en perspectiva del ego implica que yo desarrolle una disposición y una habilidad y una autorregulación para escuchar al otro con cuidado, tratar de entender lo que me dice desde su intención, esperar mi turno para hablar y no querer argumentar sin haber escuchado completamente el punto de vista del otro. Y eso es lo que los niños aprenden y lo que un facilitador de filosofía para niños aprende. ¿Qué nos enseña esto? Pues nos enseña que no nos construimos solos, que estamos en interrelación con los demás y nos necesitamos para entendernos y para entendernos entre nosotros, que la experiencia del otro me permite ampliar mi panorama para entender lo que me pasa y que cuando los otros me cuestionan, lo que hacen es prevenirme de pensar limitadamente y de cometer errores que por mí mismo no podría ver. Entonces, lo que aprendo fundamentalmente es a saber que estamos interrelacionados, que estamos en interdependencia y que pensar junto con otros siempre es mejor que pensar solos. Claro. Mónica, hay una parte que dijiste, facilitador de filosofía. ¿El docente deja de ser docente para ser facilitador? Explícanos por ahí cómo va. Sí, con estos principios que hablábamos en la comunidad de indagación, el docente, que socialmente se le ha atribuido un papel de autoridad académica y moral, siempre se ve como alguien en una jerarquía superior a los alumnos. En una comunidad de indagación, con este principio de la interdependencia, del pensar junto con otros, y de que el objetivo no es historia de la filosofía, sino entender mejor mi experiencia para actuar mejor, el docente se transforma en un facilitador del proceso. Y entonces es uno más en el proceso de indagación, tratando de entender, al igual que sus alumnos, cómo pensar mejor aquello que queremos pensar. Y saber que aunque puede tener más experiencia o más conocimiento, eso no implica que entienda mejor la experiencia de vida que lleva, ni la experiencia de vida que llevamos los otros. Y en ese sentido es un facilitador de proceso y no un docente que imparte una enseñanza. Aunque, al ser facilitador, está modelando una manera de ser y eso lo ubica siempre como un maestro. Mónica, hace ratito que empezamos la charla, diste 3 conceptos, si no estoy mal. Uno es pensamiento crítico, otro es pensamiento creativo y el otro es pensamiento cuidadoso.
Y estas tres formas de pensar resumen muchas de las habilidades que necesita hoy la sociedad. ¿Qué significa cada una? Que esos tres son como tres dimensiones o tres pilares de el concepto que Lippmann propone de pensamiento complejo o multidimensional. Y él dice que estos tres pilares sostienen lo que él llama el buen juicio. El buen juicio es la capacidad de desarrollar una apreciación y una postura razonable en la vida. ¿Qué significa esto? Los seres humanos somos muy diferentes, vivimos en muy diferentes contextos, tenemos creencias diferentes y dentro de todas esas diferencias, al ser interdependientes, tenemos que encontrar una manera de entendernos para poder sobrevivir y para poder dar cabida a una vida democrática donde a pesar de las diferencias podamos tener una buena vida en común. Lippmann dice lo que nos va a permitir lograr eso es el desarrollo del buen juicio. Esto quiere decir que seamos críticos, cuidadosos y creativos cuando tengamos que pensar algo que tenga trascendencia, injerencia o afectación de la vida en común. El pensar críticamente lo define Lippmann de manera funcional en la capacidad de pensar con un propósito y pronunciarse, es decir, poder formular un enunciado declarativo respecto a eso que estoy pensando. Que eso que declaro lo pueda justificar en criterios, con sensibilidad al contexto y que esté siempre abierto a la autocorrección. Esto tiene que ver con ese principio de estructurar correctamente mi pensamiento, que era uno de los ejes de la comunidad de indagación. Esta sensibilidad al contexto que tenemos que desarrollar en el pensamiento crítico tiene que ver con el conocimiento, con los hechos, con las evidencias, pero tiene que ver también con la atención, el cuidado y el respeto a las diferencias. Y aquí entra el eje o la dimensión del pensamiento cuidadoso. El pensamiento cuidadoso implica estar atento a mi propio proceso de pensamiento, estar atento al proceso de pensamiento del otro, desarrollando una empatía y una disposición a entender al otro desde donde habla, los elementos que toma en cuenta, la perspectiva que tiene como intención el mutuo entendimiento y que pone en balance las consecuencias que tendría que yo contemple o no otras perspectivas. Eso me lleva a ver la situación de una manera más holística, más amplia, tratando de integrar la multiplicidad de perspectivas que se ven envueltas en una situación. Esto me permite, en el pensamiento crítico, ser sensible al contexto. Y desde allí facilita la autocorrección para mejorar la calidad de mi enunciado declarativo. Y como la intención es entendernos en este contexto de que todos quepamos en esos mundos diferentes, en un mundo común de bien para todos, tengo que desarrollar la posibilidad de proponer nuevas formas de asumir la experiencia, la vida, las decisiones, y allí entra esta dimensión creativa, que no busca un pensamiento divergente y disruptor. Lo que busca es un reacomodo, reorganización de aquello que hasta el momento nos ha servido para mantenernos vivos y juntos. Y entonces es la posibilidad de ver las cosas desde un nuevo ángulo, de reorganizar los valores, las creencias, las
jerarquías que tenemos de una manera diferente que abra posibilidades innovadoras de mutuo entendimiento. Entonces, el pensamiento creativo consiste en poder integrar, reacomodar, crear nuevas alternativas a la luz de lo cuidadoso y con un anclaje en lo crítico, que es lo que hace que esas propuestas puedan ser llevadas a la vida y a la práctica. Mónica, creo que hay algo, y que no solo me pasó a mí, nos pasó a todos los que nos hemos formado en este programa y que, creo yo, nos ha marcado, es que el docente no tiene quien ser el que posee todas las respuestas. Y pues representa esto un cambio, porque bueno, hay maestros que han sido formados en la educación tradicional, ¿no? Y entonces el cambiar el chip, podemos decirlo así, creo que no es fácil, ¿no? ¿Cómo cambia esta parte del docente? ¿Y qué es lo primero que un docente necesita desaprender para llevar a cabo este programa? Bueno, ¿qué necesitamos cambiar? Necesitamos partir de que la educación no puede ser entendida solamente como aprendizaje de conocimientos, sino que la educación es un proceso mediante el cual invitamos a los otros a vivir de la manera que tiene sentido vivir para nosotros. Al ser este proceso de educación mucho más que simplemente aprender contenidos o conocimientos, tenemos que cuidar el desarrollo de esta capacidad humana de pensar, de llevar al mejor nivel esta facultad que tenemos, teniendo como fin a la vista una vida de buena calidad para todos. Y en ese sentido, un docente tiene que entender que educar no es solamente impartir clases. Educar es presentarse ante sus alumnos o ante sus hijos o ante la gente con la que desarrolla un trabajo educativo como una persona de solvencia en su forma de vida, de tal manera que su forma de proceder en todos los ámbitos refleje aquello en lo que cree. En filosofía para niños, ser un docente de filosofía para niños implica creer que mis acciones manifiestan lo que pienso, que mi ejemplo es más fuerte que mi discurso y que como estoy en el mismo proceso de tratar de construirme como la mejor persona que puedo, necesito de los otros y eso me ubica en un nivel de horizontalidad. Entonces tengo que aprender que no sé todo, tengo que desaprender la idea de que como docente tengo que entender todas las respuestas para pasárselas a mis alumnos, que tienen que pensar las cosas como yo las pienso, porque eso es lo correcto. Y creo que el reto es desarrollar humildad como persona, como académico, como ser humano. Y eso es algo que tenemos que desaprender quienes hemos sido formados tradicionalmente en educación. Tenemos que desaprender el ejercicio de una autoridad basada en jerarquía y tenemos que aprender a ejercer una autoridad razonable, basada en el buen juicio, en el pensamiento crítico, cuidadoso y propositivo. Eso tenemos que aprenderlo y tenemos que desaprender el que mi autoridad
depende de mi nombramiento de docente. Y tengo que desaprender la idea de que ya me formé profesionalmente y saber que soy una persona en continua formación que puede autocorregirse continuamente para tratar de ser mejor persona cada vez. Claro. Y bueno, creo que puedo decir que el primer alumno dentro del aula pues es el maestro, antes que los mismos niños. De hecho, cuando hablábamos de cómo nos formamos en este proceso y me decías cómo le explicarías a los papás, yo te decía, esto no se aprende mediante lectura solamente o mediante discursos. Esto se aprende viviendo la propuesta y el facilitador de filosofía para niños es el primer beneficiario de esta propuesta educativa. Empieza por su propio proceso para poder invitar a otros a vivirlo. Y bueno, en algún momento comentamos que así como la educación personalizada, que es uno de los pilares de Escuela Hispano, pues llega a formar parte de la vida de todos los maestros, filosofía para niños y jóvenes, pues es el segundo pilar de Escuela Hispano y también forma parte de tu vida diaria, aunque no lo quieras. ¿Por qué? Porque lo haces tuyo. Entonces, hay una parte que es bien importante en esta metodología y creo que hemos visto, los que tenemos la oportunidad de facilitar el programa, pues cambios muy valiosos en los niños, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque participan más, argumentan mejor, aprenden a disentir con respeto y que descubren que pensar diferente pues no es estar equivocado, ¿no? Entonces hay una parte que luego los papás nos cuestionan y dicen, es que mi hijo me pide buenas razones. Claro. Y entonces ahí es donde metemos a los papás en aprietos porque el niño le dice, dame una buena razón de por qué me dices que no, ¿no? Entonces, creo que cambiamos pues todos. Cambia el docente, cambia el alumno y pues los papás tienen que empezar a cambiar de alguna u otra forma su forma de dar respuestas, ¿no? Así es. Mónica, desde tu experiencia acompañando a instituciones educativas, porque no somos la única, son muchas, ¿qué transformaciones aparecen cuando una escuela abraza verdaderamente esta metodología? Uy, Maru. Bueno, es importante explicitar que implementar filosofía para niños como un eje de un proyecto educativo no es algo rápido, no es algo sencillo, es un proceso permanente. Sí. Dentro de ese proceso permanente, pues los cambios no van siendo uniformes, pero creo que uno de los cambios que yo veo en un proyecto educativo cuando implementa filosofía para niños es el desarrollar una apertura al diálogo con aquellos que piensan diferente sin sentirme amenazado. Eso es uno de los cambios que yo veo que es muy importante. Hay otro cambio que veo que no es tan fácil de asumir, que es la interacción en el equipo que trabaja de docentes en una escuela. Porque en una escuela tenemos que lidiar con un reglamento, con una institucionalidad, con un contexto laboral, con una expectativa de padres de familia y con las personas que somos el cuerpo académico de la escuela. Y ahí el cambio que veo es que los maestros desarrollan habilidades para incorporar en su docencia elementos que ayudan al logro de los objetivos de filosofía para niños. La forma en que cuestionan, la forma en la que ayudan al alumno a aceptar un reglamento, la forma en la que ellos mismos entienden el reglamento al que están sujetos y la forma de planear y llevar a cabo sus clases ordinarias.
También veo que hay un proceso de cambio en los papás cuando de alguna manera se ven obligados a fundamentar mejor las cosas que pautan para sus hijos. Y allí el cambio no es tan sencillo y requiere un trabajo por parte de la escuela. Yo veo en general un proceso positivo de crecimiento en las escuelas que incorporan filosofía para niños como uno de sus pilares del proyecto educativo. Esto en la parte práctica, en la parte más profunda, creo que afecta la filosofía educativa del proyecto, su forma de entender lo que es una persona, la forma de tratar como personas a sus alumnos y a sus docentes, y la forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica cuestionar, tener un proyecto de investigación, poder plantear una pregunta que te importe y aprender a trabajar con otros para tratar de resolverla. Denso. Denso. Pero se puede. Se puede. Hay testimonios, sí. La Hispano es una. Sí. Y una de las cosas que tienen las escuelas que implementan filosofía para niños de manera consistente es que cuando los alumnos dejan la escuela del nivel que sea, primaria o bachillerato o lo que sea, los niños se desenvuelven de una manera notablemente diferente. Claro. Y tienen recursos en sus exámenes de admisión y tienen un reconocimiento en las instituciones a las que se incorporan. Claro. Mónica, vivimos en una época en donde el acceso a la información es inmediato y muchas veces tenemos pues poco tiempo para detenernos a pensar. Y creo que hoy esa capacidad pues nos resulta más necesaria. ¿Por qué? Porque pues vamos avanzando de una manera impresionante. ¿Por qué consideras que filosofía para niños y jóvenes tiene tanto que aportar a la educación del siglo XXI? Porque es una propuesta educativa que trata de formar en buena calidad y con una metodología muy consistente lo que sería el recurso inamovible de un ser humano, que es el derecho a pensar por sí mismo y el derecho a decidir el tipo de persona que quiere ser y el tipo de vida que quiere vivir. Y eso, ninguna tecnología te lo puede dar, porque la tecnología no estará allí para asumir la responsabilidad de tus decisiones. Entonces, creo que Filosofía para Niños es una propuesta fundamental que trabaja con lo más, no sé si es correcto decir lo más esencial, o es con lo esencial de un ser humano, que es eso, su derecho a pensar, a decidir y a ser tratado como una persona moralmente responsable. Mónica, para ir cerrando, y es una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, pero en este caso no va a ser una, van a ser dos. Okay. Si pudieras dejar un mensaje a quienes nos escuchan, docentes, padres, estudiantes, público en general, ¿qué te gustaría que nunca olvidaran sobre filosofía para niños? Y si en alguna familia quisieran comenzar en casa con esto, ¿desde dónde tendríamos que empezar? ¿Qué me gustaría que consideráramos de filosofía para niños? Me gustaría que nos quedáramos con la idea de que hacer un ejercicio filosófico, es decir, no estudiar historia de la filosofía, sino hacer un ejercicio filosófico para tratar de entendernos mejor y vivir una vida mejor, es un derecho fundamental de todos. Que todos tenemos el derecho a encontrar sentido en nuestra vida y que la propuesta educativa de Filosofía para Niños nos ayuda a saber cómo hacer eso. Si los padres de familia quisieran trabajar en esta dirección, yo les diría,
acérquense a la escuela que les ofrece esta propuesta educativa para que conozcan desde dentro cómo se trabaja, cómo se desarrolla, cuáles son los recursos que tiene. Y escúchense y escuchen a sus hijos, no tratando de convencerlos de nada, sin antes tratar de entender por qué piensan lo que piensan, dicen lo que dicen, demandan lo que demandan, obedecen lo que obedecen, se rebelan ante lo que se rebelan, y traten de pensar si tienen ustedes buenas razones para invitarlos a actuar como les proponen. Si no encuentran una buena razón más que la costumbre, la experiencia, lo que se debe hacer desde una autoridad, dense el tiempo de pensar por qué lo pedirían ustedes, pensando por ustedes mismos, y traten de explicarlo a sus hijos para que tenga sentido lo que les están pidiendo hacer. Así es. Práctica, acérquense a la escuela. Sí. Tarea, acercarse a la escuela. Sí. Sí. Pues Mónica, qué enriquecedora plática. Mil gracias, Y Mari. me dejas pensando muchas cosas para este nuevo ciclo escolar. Yo encantada de estar aquí, encantada de trabajar con ustedes. Gracias. Siempre. Gracias. Gracias. Hoy hemos confirmado que educar va mucho más allá de transmitir conocimientos. Educar también significa despertar preguntas, aprender a escuchar, atreverse a cambiar de opinión, descubrir que pensar distinto no nos separa, por el contrario, puede acercarnos cuando existe respeto y disposición para dialogar. Quizá esa sea una de las enseñanzas más valiosas de filosofía para niños y adolescentes. Comprender que aprender a pensar también es aprender a convivir. Como decía Matthew Lipman, no buscamos formar niños que piensen como nosotros, sino niños que piensen por sí mismos. Mónica, gracias por compartir con nosotros no solo tu conocimiento, sino también tu pasión por una educación que pone a las personas en el centro y que nos recuerda que las mejores respuestas siempre nacen de una pregunta, y de una buena pregunta. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Presencia Hispano. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo historias, ideas y personas que nos inspiran una educación con sentido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en Presencia Hispano, la voz de nuestra comunidad al aire. Nos escuchamos en el próximo episodio.